Bien, ya estamos grabando. La introducción, análisis de componentes principales. Eh, se preocupa con la explicación de la varianza de la estructura de varianza covarianza de un conjunto de variables a través de una combinación lineal más pequeña de estas variables. En general, sus objetivos son, número uno, reducción de los datos y número dos, la interpretación. Realmente este es uno de los temas más populares que nosotros tenemos en análisis multivariante. Los otros temas, muchos de los temas que nosotros hemos visto, usualmente no se ven. Yo incluso pasé por análisis multivariante, bueno, en la licenciatura allá, ¿verdad? En la Universidad de Utah, y hay tantas cosas que yo siento que no se vieron, así como se ha visto en este curso. Pero componentes principales es como eh, lo que sí hay que ver sí o sí. Entonces, y la cuestión es el hecho de cómo nosotros podemos obtener una combinación lineal de estas variables que pueda, y aquí está la clave, ¿verdad? Explicar la variación que generan los datos. Entonces, si nosotros tenemos una variación de los datos de 200 unidades, por ejemplo, y con un par de variables que serían combinaciones lineales de las originales, ¿verdad? Podemos explicar eh, el 90%. Nosotros podemos obtener interpretaciones. Entonces, tanto es una reducción como una interpretación, ¿verdad? Lo que se busca. A pesar de que P componentes se requieren para reproducir la variabilidad total del sistema, usualmente mucha de esta variación se puede tomar en cuenta por un número pequeño K de componentes principales. Entonces tenemos P variables, pero probablemente estaba buscando dos o tres y ese es nuestro K, ¿verdad? Puede que sea más, ¿verdad? Pero en muchos casos K podría ser simplemente dos o tres. Y eso sí, entonces hay casi tanta información en los K componentes como lo hay en las P variables originales. Los K componentes principales pueden reemplazar las P variables iniciales y el conjunto de datos original, que consiste en las n medidas de las P variables, se reduce a los conjuntos de datos que consisten de n medidas en K componentes principales. Un análisis de componentes principales usualmente nos revela una relación entre eh, lo que no habíamos sospechado previamente, y por lo tanto nos permite interpretaciones que de otra forma no saldrían. Un buen ejemplo de esto es el ejemplo que da de la bolsa de valores discutidos en el ejemplo 8.5. Y esto podría ser un área de aplicación extendida, ¿verdad? Ya les había comentado que aplicar matemáticas y aplicar estadística a finanzas es un campo bastante fértil, pero que muchos compañeros simplemente no han tenido no han tenido el interés de hacer este movimiento, en parte porque, bueno, hay muchas razones realmente, pero en particular yo sí me he metido a ese campus, pero digamos no tanto desde un punto de vista académico. Entonces, en la bolsa de valores sí estoy eh, bastante presente. Y en la de cripto también, ¿verdad? Realmente tanto podríamos hablar Forex, que es lo de las monedas, ¿verdad?
bolsa de valores de las de Nueva York son las más populares, ¿verdad? NYSE, Nasdaq y el S&P. Eh, también y cripto, ¿verdad? Pero Forex es el que menos me gusta porque la variación ahí es más pequeña. Noten que ahí lo que yo veo mal es que hay menos variación eh, y eso usualmente implica menos ganancias también. Análisis de componentes principales es más un medio que un fin en sí mismos, porque frecuentemente sirven como pasos intermediarios en investigaciones más grandes. Por ejemplo, componentes principales podrían ser entradas a regresiones múltiples, como en lo que vimos en el capítulo anterior, capítulo 7, o análisis de clúster, capítulo 12. Lastimosamente no habrá chance de ver ese capítulo, pero podríamos poner ahí algún video sobre eso. Además, componentes principales reescalados, es decir, ahí le restamos el promedio y lo dividimos entre la desviación estándar, por ejemplo. Usualmente son uno de los factores de la matriz de covarianzas para el análisis de factor que se considera en el siguiente capítulo. Bueno, veamos la sección 8.2, la población de componentes principales. Algebraicamente, componentes principales son una combinación lineal particular de las p variables aleatorias x, y. Geométricamente, estas combinaciones lineales representan la selección de nuevas coordenadas, nuevos sistemas de coordenadas que se obtienen al rotar los sistemas originales con los x sub y como los ejes coordenados. Y nosotros ya hemos visto esto, ¿verdad? En el cual nosotros sacamos eigenvalores y eigenvectores. Los eigenvectores nos dan las orientaciones de estos nuevos ejes, mientras que los eigenvalores, su magnitud, nos dan una idea de qué tanto se extienden estos, estos elipsoides, ¿verdad? Los nuevos ejes representan las direcciones con la máxima variabilidad y proveen eh, descripciones más simples y más parsimoniosos. Parsimonioso sería aquí también, ¿verdad? Que sea algo más compacto, que utilice, que con menos se pueda explicar el efecto que tenemos. También podría significar tacaño, ¿verdad? Entonces, pero de alguna forma, como que con menos, tratamos de describir la estructura de la covarianza. Entonces, como veremos, componentes principales depende solamente de la matriz de covarianza sigma o la matriz de correlación ρ de los XY. Su desarrollo no requiere una suposición normal multivariada. Por el otro lado, componentes principales se deriva de poblaciones normales multivariadas y que tienen interpretación útiles en términos de elipsoides de densidad constantes. Entonces, bueno, si añadimos una capa de distribución normal, entonces vamos a sacar elipsoides de confianza. Además, las inferencias se pueden hacer desde los componentes muestrales cuando la población es normal multivariada. Sea el vector aleatorio x', bueno, aquí tenemos p variables, tiene la matriz de covarianza sigma con los eigenvalores lambda 1 mayor o igual que lambda 2 mayor o igual, y así hasta lambda sub p mayor o igual que 0. Entonces aquí estamos pidiendo que todos los eigenvalores sean no negativos. Considere esas combinaciones lineales. ¿Ok? Hace 1' x y aquí está la combinación lineal. Igual para las otras, ¿verdad? Ya hemos visto que la varianza de ese vector sería a sub i transpuesto sigma a sub i y su covarianza sería a sub i transpuesta sigma a sub k. Si i es distinto de k.
Bueno, que si fuera igual acá, la covarianza sería varianza y caeríamos al primer caso de un solo. Se podría poner este, no importando si son iguales. Este absorbe el primero, de hecho. Los componentes principales son aquellos que son aquellas combinaciones lineales que no están correlacionadas y SUV cuyas varianzas son tan grandes como sea posible. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? La idea es de que los datos originales me dan una dispersión. Entonces, como bajarle a unas dos o tres variables de tal forma que la dispersión con esas dos o tres variables sea casi igual. Ese es como el objetivo. Eh, el primer componente principal es la combinación lineal con máxima varianza, es decir, que maximiza la varianza Y1 igual a A1 traspuesto sigma A1. Está claro de que la varianza de Y1 es A1 traspuesto sigma A1, puede incrementarse o multiplicar cualquiera sub I por cualquier constante. Para eliminar esta indeterminación, es conveniente restringir nuestra atención a vector de coeficientes de longitud 1. Por lo tanto, definimos que el primer componente principal es una combinación lineal A1 transpuesta a X que maximiza la varianza de A1 transpuesta a X sujeto a A1 transpuesta a 1 igual a 1. Es decir, longitud 1, ¿verdad? Todas las combinaciones lineales queremos maximizar su varianza, pero que son unitarias. Segundo componente principal es lo mismo, ¿verdad? Una combinación lineal A2 transpuesta X que maximiza la varianza de A2 transpuesta por X, también sujeto de que este vector es eh, de longitud 1, pero que la covarianza con la primera combinación lineal sea igual a 0. Y así sucesivamente, ¿verdad? En el 10º paso, el 10º componente principal sería una combinación lineal A sub i transpuesta por X que maximiza que la varianza de A sub i transpuesta por X sujeto a que son unitarios y que la covarianza con el anterior son iguales a 0. Bueno, de hecho, que esa combinación lineal es perpendicular a todos los anteriores, no solamente al anterior, ¿verdad? Y aquí tenemos el resultado básico 8.1, ¿verdad? O sea, sigma la matriz de covarianza asociada con el vector aleatorio X', sea sigma, el eigenvalor eigenvector, las parejas de eigenvalor eigenvector, lambda 1 E1, lambda 2 E2 y así, donde el lambda 1 es mayor o igual que el lambda 2 y así lambda sub P mayor o igual que 0. Entonces, el y componente principal está dado por y sub i, e sub i transpuesta por X y tenemos esta combinación lineal, ¿verdad? Con estas escogitaciones tenemos que la varianza es igual a lambda sub i y la covarianza si i es distinto de k es igual a 0. Es decir, que estas nuevas variables son perpendiculares. Si algunos lambda sub i son iguales, las escogitaciones de los coeficientes correspondientes de los vectores e sub i y que ver. Ajá. Si en algunos casos, si para algunos lambda sub i son iguales, porque aquí pueden haber igualdades. Vamos a tener que, por ejemplo, tres eigenvalores sean los mismos, tendríamos tres eigenvectores, ¿verdad? Pero eso no es problema, porque si ese es el caso, sabemos de que son distintos y sabemos eso porque sigma es una, es una matriz definida positiva. Entonces, no hay eigenvalores que sean negativos, o es al menos semidefinida positiva. Pero pueden haber eigenvalores que sean iguales. Si este es el caso, como son distintos, yo siempre puedo, con gran speed, puedo obtener ahí estos eigenvectores perpendiculares, ¿no?
Entonces los eigenvectores son distintos. Demostración, sabemos de que, bueno, anteriormente habíamos visto que para maximizar A transpuesta, sigma A entre A transpuesta A, donde A es distinto de cero, que es igual a lambda 1, se obtiene cuando A es igual a E1, pero este es un vector unitario, entonces, ya que los tenemos normalizados también, es decir, que A transpuesta por A es igual a E1 transpuesta por E1, que es 1. Entonces, este lambda 1 es nada más E1 transpuesta sigma E1, que sería la varianza de Y1. Entonces, para los siguientes A perpendicular a los primeros K eigenvectores, pues esto sería solamente lambda sub más 1. Para la cogitación A igual a E sub K más 1, con E sub K más 1 transpuesto por E sub I igual a 0, para I de 1 a K, es decir, que es perpendicular a todos los anteriores, ¿verdad? Y cada que va de 1 a P menos 1, esta división eventualmente nos da la varianza de Y sub K más 1. Pero E sub K más 1 transpuesta por sigma, por E sub K más 1, es, ya que este es un eigenvector de sigma, sería lambda sub K más 1 por E sub K más 1 transpuesta por E sub K más 1. Pero esto es unitario, entonces solamente me queda lambda sub K más 1. Por lo tanto, la varianza de Y sub K más 1 es igual a lambda sub K más 1. Nos falta mostrar que S sub 1 es perpendicular a E sub K, es decir, que S sub I transpuesta por E sub K igual a 0, si es distinto de K, que nos da que la covarianza entre Y sub I y Y sub K es igual a 0. Ahora los eigenvectores de sigma son ortogonales y todos los eigenvalores lambda sub I son distintos. Los eigenvalores no son todos distintos, los eigenvalores correspondientes a eigenvalores comunes podrían ser escogidos para que sean ortogonales. Por lo tanto, cualquiera de los dos eigenvectores, E sub I y E sub K, E sub I transpuesto por E sub K igual a 0 si es distinto de K, ya que la sumatoria de los E sub K es igual a lambda sub K por E sub K. Una premultiplicación por E sub I transpuesta nos da que la covarianza de Y sub I y Y sub K es E sub I transpuesta sigma E sub K. Bueno, esto por ser eigenvalor, ¿verdad? Perdón, no sé si es sumatorio, pero es sigma por E sub K. Entonces, como E sub K es un eigenvector, pues esto es igual a lambda sub K por E sub K. Entonces, por ser eigenvector, tendría ahí E sub I prima por lambda K, pero estos dos son perpendiculares, eso es igual a 0 para cualquier I distinto de K, y la prueba es completa. Ok, entonces los resultados del resultado 8.1, los componentes principales no están correlacionados y tienen varianzas iguales a los eigenvalores de sigma. Resultado 8.2, sea X', el vector, ¿verdad? Tenemos la matriz de covarianzas sigma con eigenvalores, parejas de eigenvalor, eigenvector, lambda sub i, sub i. De nuevo, los lambda 1 mayor o igual que lambda 2, hasta mayor o igual que lambda p, mayor o igual que 0. Si hay Y sub i, sub i transpuesto por X, y esos dos transpuestos por X, y así. Los componentes principales, entonces la suma de esas varianzas, desviaciones estándar es igual a la suma de sumatorio de las varianzas de las X sub i, pero esa es la suma de los eigenvalores, que es igual a la suma de las varianzas de Y sub i. Aquí está la prueba, vamos a ver. Eh, ya habíamos hablado un poco sobre cómo es que la traza es igual a la suma de los eigenvalores, ¿no? Pero ahí lo vamos a dejar. El resultado 8.2 nos dice que la varianza total de la población, que es la suma de las desviaciones estándar, ¿verdad? Sigma sub 1,1 más sigma sub 2,2 hasta sigma sub p doble p, es igual a lambda 1 más lambda 2 más lambda p. Y en consecuencia, la proporción de la variación total está explicada por el késimo componente principal, que es la proporción de la población total, de la variación de la población total debido a la késimo componente
principal y así lo definimos, ¿verdad? Lambda sub k entre la suma de todos los eigenvalores. Entonces, por ejemplo, si yo sustituyo aquí lambda 1, ¿verdad? Y lo divido entre todas la suma de todos los eigenvalores, esa fracción me va a dar la fracción que este componente principal explica la variación de todos los datos. Aquí puedo añadirle más términos, ¿verdad? Yo podría poner lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 entre la suma de todos ellos, ¿verdad? Y lo que me indicaría es qué tanto la variación de los primeros tres componentes principales está con respecto a la variación total. Si la mayoría, por ejemplo, 80 a 90% de la población total de la varianza para un P grande puede ser atribuido a los primeros uno, dos o tres componentes, entonces estos componentes se pueden reemplazar las P variables originales sin mucha pérdida de información. Cada componente de los vectores de coeficientes SVI transpuesto también amerita inspección. La magnitud de SVK, de las medidas SVK, es la importancia de la késima variable de la yésima componente principal. Sin tomar en cuenta las otras variables. En particular, SVK es proporcional a al coeficiente de correlación entre YSV y X sub K. Y eso lo tenemos también en la siguiente resultado. Si Y sub 1 es igual a S sub 1 transpuesta por X, Y sub 2 S sub 2 transpuesta por X, y S sub P igual a S sub P transpuesta por X, son las componentes principales obtenidas de la matriz de covarianza sigma. Entonces, la correlación entre Y sub I y X sub K es E sub I K raíz de lambda sub I entre raíz de sigma sub doble K. Bueno, de hecho estas son las varianzas, había dicho las desviaciones estándar, pero realmente son las varianzas porque ahí está el subíndice duplicado. Entonces hay una corrección que tengo que hacer, que aquí dije desviaciones estándares, pero aquí serían las variaciones. Si solo estuviera uno, entonces sí, solo un subíndice sí se relacionaría a lo que es la desviación estándar. Aquí los coeficientes de correlación entre los componentes Y sub I y las variables X sub K. Aquí estas parejas lambda sub I, S sub I, son las parejas de eigenvalor, eigenvector para sigma. Aquí está la demostración. A pesar de que las correlaciones de las variables con los componentes principales usualmente ayudan a interpretar los componentes, ellos miden solamente la contribución univariada de los individuos X a una componente Y. Es decir, ellos no indican la importancia de un X a un componente Y en la presencia de otros X. Por esa razón, algunos estadísticos recomiendan que solamente los coeficientes sub i k y no las correlaciones sean usadas para interpretar los componentes, a pesar de que los coeficientes y las correlaciones nos pueden llevar a diferentes rankings de las medidas de la importancia de las variables a un componente dado. En nuestra experiencia, estos rankings usualmente no tienen una diferencia apreciable. En la práctica, las variables con coeficientes relativamente grandes en valor absoluto tienden a tener correlaciones relativamente grandes, por lo que dos medidas de importancia, la primera multivariada y la segunda univariada, frecuentemente nos dan resultados similares. Recomendamos que ambos de estos coeficientes y la correlación sea examinada para ayudar a interpretar los componentes principales. Las siguientes hipótesis, ejemplos de hipótesis, ilustran los contenidos de los resultados 8.1, 8.2 y 8.3. Entonces, calculando los componentes principales de una población, suponer que tenemos tres variables aleatorias, x1, x2 y x3,
con esta matriz de covarianza. Noten de que todo lo que se necesita aquí es la matriz de covarianza. Bueno, fácilmente podemos ahí sacar lo que son los eigenvalores y los eigenvectores, pues en orden decreciente, perdón. El primer eigenvalor, 583, sustancialmente mayor al segundo eigenvalor, 2, sustancialmente mayor al tercer eigenvalor, 0.17, y los eigenvectores ya pasados por el proceso de Gram-Schmidt y también que los hemos eh, los hemos dividido por su norma para que tengan una longitud unitaria. Por lo tanto, las principales componentes principales son Y1 igual a esa combinación de X1, X2 y X3, aunque aquí el factor de X3 salió 0, ¿verdad? Y2, X3, eso es algo interesante. Y Y3, aquí tenemos una combinación. La variable X3 es uno de los componentes principales porque no está correlacionado con las otras dos variables. Las ecuaciones 8.5, que aquí está, ¿verdad? La varianza de Y sub i, que es sub i transpuesta por sigma por sub i, y la covarianza de Y sub i y sub k, que sería i transpuesto sigma e sub k, igual a 0, si son distintos los subíndices. Tenemos aquí la varianza de Y sub 1, que al final, pues al aplicar algebraicamente, como por la propiedad, ¿verdad? Que es el cuadrado del factor, la varianza de ahí de la variable, también para el otro, menos la covarianza, ¿verdad? Y pues al final nos da que es exactamente lo que vale el primer eigenvalor. La covarianza entre Y1 y Y2, que al final nos da 0. Y también es aparente de que la suma de las varianzas, y aquí están, ¿verdad? 1, 5 y 2, es igual a la suma de los eigenvectores. Entonces, debería dar aproximadamente 8. Y bueno, la suma de estos aproximadamente, bueno, es 6. Tenemos 8 exactamente también. Entonces tenemos ahí una igualdad. Eh, Aquí como es más aproximado, ¿verdad? Quizá podría diferir, si hubiera diferido, por alguna centésima. Pero claro, a medida que aumento la predicción, entonces la igualdad se ve más cercana. En este caso, pues con la aproximación salió exacto. Validar las ecuaciones 8.6 de este ejemplo. eh, la proporción de la varianza total, toma en cuenta por las primeras componentes principales, por la primera componente principal, es lambda 1 entre la suma de los otros eigenvalores, es 0.73. El 73% de la dispersión está explicado por solo una componente principal. Además, las primeras dos componentes nos dan una proporción de 0.98% de la población, de la varianza de la población. En este caso, los componentes Y1 y Y2 podrían reemplazar las primeras tres variables con poca pérdida de información. Enseguida obtenemos la correlación de Y1, X1, ¿verdad? Tenemos las expresiones acá, y con Y1 y X2, aquí tenemos esas correlaciones. Notar de que la variable X2 con un coeficiente de menos 0.924 recibe el mayor peso en el componente Y. También tiene la mayor correlación en valor absoluto con Y1. La correlación de X1 con Y1 es 0.925, es casi tan grande como para X2, indicando de que las variables son casi igual de importantes para las primeras componentes principales. Entonces, a pesar de que la segunda componente principal fue sustancialmente menor, pero eh, solamente hablando de X2 es más importante que X1. Pero la combinación que hubo para Y1, pues nos da una buena explicación de la dispersión de los datos.
Estos tamaños relativos de los coeficientes x1 y x2 sugieren, sin embargo, de que x2 contribuye más a la determinación de y1 que lo hace x1, ya que para este caso ambos coeficientes son razonablemente grandes y tienen signos opuestos. Podríamos decir de que para ambas variables eh, ayudan en la interpretación de y1. Finalmente, pues las correlaciones de y2 con x1, y2 con x2 son iguales a 0 y de y2 con x3 es igual a 1. Bueno, porque y2 es igual a x3, entonces por eso es que esa correlación tendría que ser 1. Las correlaciones que faltan se pueden obviar, ya que la tercera componente no es muy importante. Recuerden que aquí con dos componentes principales se explica el 98%, por lo tanto, la tercera componente principal solo explica el 2% de la dispersión, es decir, de que realmente es casi, casi nula la contribución que hace la tercera componente principal. Es más informativo considerar componentes principales derivados de variables aleatorias normales multivariadas. Suponer de que x está distribuida como normal mu sigma. Sabemos del capítulo 4 de que la densidad de x es constante cuando en los elipsoides centrados mu. Y aquí vemos de nuevo, ¿verdad? El elipsoide x menos mu transpuesta sigma inversa por x menos mu igual a c cuadrado, los cuales tienen ejes más o menos c por raíz de lambda i, eso y, donde las parejas de eigenvalor a eigenvector, lambda sub i, eso y, de sigma, eh, donde lambda sub i, eso y son las parejas de eigenvector, eigenvalor de sigma. Un punto que está sobre el eje yésimo del elipsoide tendría coordenadas proporcionales al vector SV en el sistema coordenado que tiene como origen mu. Está centrado en mu, ¿verdad? Y los ejes que son paralelos a los ejes originales x y. Sería conveniente dejar que mu sea igual a 0 en los argumentos que siguen de nuestra discusión en la sección 2.3 con a igual a sigma inversa, podríamos escribir de que c cuadrado es igual a x transpuesta por sigma inversa por x, y eso sería, pues, por el hecho de que tenemos el inverso de sigma, ¿verdad? Los eigenvalores también serían el inverso multiplicativo, 1 entre lambda sub i, por el cuadrado de e sub i transpuesta por x, más todos los demás términos en esa misma forma. Donde los sub i transpuesta por x se reconocen como los componentes principales de x, dejando que los y sub i sean los sub i transpuesta por x. Tenemos entonces que ese cuadrado sería 1 entre lambda 1 y1 cuadrado, y así, ¿verdad? Más los términos de esa forma. Y esta ecuación nos define un elipsoide, ya que los lambda sub i son positivos en un sistema de coordenadas con los ejes y sub i que están en las direcciones de e sub i respectivamente. Si lambda 1 es el eigenvalor mayor, entonces el eje mayor está en la dirección de E1. Los ejes restantes menores están en las direcciones definidas por E sub 2 hasta E sub p. Para resumir, los componentes principales y1, E1 transpuesta por X, Y2, E2 transpuesta por X y EP transpuesta por X están en las direcciones de los ejes de un elipsoide de densidad constante. Por lo tanto, cualquier punto en el iésimo elipsoide, en el iésimo eje del elipsoide tiene X coordenadas proporcionales a E sub i, y es necesario que las coordenadas de componentes principales de la forma sean de esta forma. Cuando mu es distinto de 0,
La componente principal centrada en el promedio y sub i tiene promedio cero y está en la dirección sub i. Una elipse de densidad constante y principales componentes para un vector aleatorio normal y variado con mu igual a 0 y rho igual a 0.75 se muestran a continuación. Vemos de que los componentes principales se obtienen al rotar el eje coordenado, los ejes coordenados a través de un ángulo θ hasta que coincidan con los ejes de una elipse de densidad constante. Esto resulta se mantiene para P mayor igual que 2 también. Bueno, entonces si está centrado en cero, solamente es una rotación lo que se hace de ángulo θ. Que mu es igual a 0, ¿verdad? Aquí tenemos las direcciones y aquí tenemos un elipsoide definido de esta forma. Tenemos ahí el elipsoide de densidad constante x transpuesta por sigma inversa por x igual a c transpuesta, c cuadrado, y las componentes principales y1 y y2 para vectores aleatorios normales bivariados, x teniendo promedio cero. Si es mediano cero, entonces obtengo una traslación a donde sea que está mu, el centro, ¿verdad?, del elipsoide. Ahora vemos que las componentes principales se pueden estandarizar. Si las estandarizamos restándole el promedio y dividiéndolo entre la desviación estándar, tenemos nosotros lo que son las variables estandarizadas. En matriz de notación, en notación de matriz, z sería b a la menos medio por x menos mu, donde la desviación, la matriz de desviación estándar diagonal, raíz de b, está definida como lo vimos en el capítulo 2, claramente valor esperado de z igual a 0, porque si estoy restándole el promedio, pues voy a tener al final un valor esperado igual a 0, ¿verdad? La covarianza sería la matriz de correlación. Eso sería b a la 1 medio a la menos 1 por sigma por p a la 1 medio a la menos 1, ya que b es una matriz eh, simétrica, ortogonal y simétrica. Por lo tanto, la inversa es su transpuesta. Los componentes principales de Z podrían obtenerse de los eigenvectores de la matriz de correlación de Rho de X. Todos los resultados anteriores aplican, con algunas simplificaciones, ya que la varianza para cada Z sub i es la unidad. Debemos continuar a utilizar la notación y sub i para referir al diésimo componente principal y lambda sub i, s sub i para cada eigenvalor, eigenvector de rho o sigma. Sin embargo, lambda sub i, s sub i, que se deriva de sigma, son en general distintos a los que se derivan de rho. Resultado 8.4. La décima componente principal de las variables estandarizadas z transpuesta con covarianza z igual a rho está dada por y sub i igual a s sub i transpuesta por z igual a s sub i transpuesta por b a la 1 medio a la menos 1 por x menos mu. Además, la suma de las varianzas de y sub i es igual a la suma de las varianzas de z sub i, pero como las varianzas de cada uno de estos están estandarizados, son iguales a 1 y tengo las sumas a p, s es igual a p. Y además la correlación entre y sub i y z sub k es e sub i k por raíz de lambda sub i. En este caso, las parejas de eigenvalor, eigenvalor son las de Rho, con lambda sub 1 mayor o igual que lambda sub 2 y así hasta mayor o igual que lambda sub p mayor o igual que 0. Vemos de este hecho de que el total de la varianza poblacional de las variables estandarizadas simplemente es P, la suma
de los elementos de la diagonal de la matriz Rho, utilizando 8,7 con z en lugar de x, encontramos que la proporción del total de la varianza está explicada por la k-décimo componente principal de z es solamente, bueno, la proporción de la varianza de la población estandarizada debido a la k-décima componente principal, ya que la suma de los eigenvalores es p, lambda sub k entre p, solo tengo que dividir por p, donde los lambda sub k son los eigenvalores de Rho. Entonces, si está estandarizado, para poder hallar el porcentaje de dispersión, yo solamente divido por p. Componentes principales que se obtienen de matrices de varianza y covarianza. Son distintas. Considera la matriz de covarianzas 1, 4, 4, 100 y la de correlación 1.4.4 y 1. Bueno, llama la atención, por ejemplo, de que la varianza de la segunda variable es mucho mayor que la de la primera. Claro, al hablar de correlaciones, ya eso se estandarizó. Quiere decir de que la escala de una variable es mucho mayor a la otra. Y aquí vamos a ver cómo eso nos afecta en componentes principales. Entonces, para sigma, los eigenvalores, eigenvectores, aquí están, ¿verdad? Noten un eigenvalor aquí de 100.16 y aquí de 0.84. Y para Rho, pues 1 más Rho y 1 menos Rho, 1.4 y 0.6. La diferencia es muy grande acá y aquí la diferencia no es muy grande. Los componentes principales respectivos son para sigma, aquí están, y para Rho serían estos que están acá. Debido a la varianza grande, X2 completamente domina la primera componente principal de sigma. Además, la primera componente principal explica una proporción del 99%, de más del 99%, pero aquí hay algo sospechoso porque las escalas aquí muestran la matriz de covarianzas. Quizás las escalas, la segunda variable quizás es demasiado, por ejemplo, yo estaré midiendo en metros, ¿verdad? Y para la primera variable quizás se estará midiendo en kilómetros. Entonces, la escala de la segunda variable es mucho, da medidas, números más grandes, pero al estandarizar, pues, bueno, aquí todavía se está calculando la correlación, ¿verdad? De Y1Z1, que es 0.837 y Y1Z2, 0.837. Quiere decir de que tanto Z1 como Z2 colaboran de igual forma a la primera componente principal. Y aquí, pues tenemos que el primer eigenvalor, la primera componente principal contribuye, bueno, P es igual a 2, en un 70% versus un 99% de lo que lo hacía si lo sacábamos a través de sigma. Eh, Más sorprendentemente, veremos que la importancia relativa de las variables para, por ejemplo, la primera componente principal está bastante afectada por la estandarización. Pero usualmente la estandarización es bastante preferido por el hecho de que las escalas podrían ser totalmente, pues, no apropiadas, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que en el primer caso la variación que nos daba el primer componente principal era más del 99% y aquí solo el 70%. Yo preferiría el estandarizado porque esto podría de alguna forma poner a igual nivel las escalas de de ambos datos, de ambas variables.
Cuando la primera componente principal obtenida desde ρ se expresa en términos de x1 y x2, las magnitudes relativas pesan 0.707 y 0.0707. Son en oposición directa de aquí a pesos 0.040 y 0.999 que se ponen en estas variables en las principales componentes obtenidas de sigma. El ejemplo anterior demuestra de que las componentes principales que se derivan de sigma son distintas de aquellas que se derivan de ρ. Además, una de los conjuntos de componentes principales no es una función simple del otro. Esto sugiere que la estandarización no es inconsecuente. Las variables probablemente deberían ser estandarizadas si están medidas en escalas que son muy diferentes, con rangos muy diferentes. Si las unidades de las medidas no tienen medidas compatibles. Eso es bastante importante. Bien. Por ejemplo, si X1 representa ventas anuales en el rango de 10,000 y 350,000 dólares, y X2 es la tasa de la ganancia anual neta entre ventas totales, que podrían caer entre 0.01 y 0.60. Entonces, la variación total debería ser exclusivamente casi de las ventas en dólares, es decir, de la variable X1. El rango es una escala totalmente distinta al rango de la segunda variable. Y bueno, como esos números son mucho más grandes, pues claro, ahí no hay de otra, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. En este caso, esperaríamos que una sola componente principal con un peso fuerte para X1. Alternativamente, si ambas variables son estandarizadas, sus magnitudes frecuentemente serían del mismo orden. Para X2 o Z2 jugarían un mayor rol en la construcción de componentes principales. Este comportamiento se observa en el ejemplo 8.2, en el que vimos, ¿verdad? Y tenemos aquí componentes principales para matrices de covarianza con estructuras especiales. Este tema es un poco interesante en el sentido de que si nosotros tenemos estructuras especiales, pues de la matriz de varianza, covarianzas, entonces podríamos hallar los eigenvalores y eigenvectores y no sería necesario hacer un trabajo computacional extra, porque ya estaría definido todo eso, ¿verdad? Entonces, hay ciertos patrones de covarianzas y correlaciones de matrices cuyos principales componentes se pueden expresar en forma simple. Supone que sigma es la matriz de la diagonal, es la matriz diagonal de esa forma, ¿verdad? Entonces, al poner que las sub transpuestas son esas matrices con un 1 en la y-ésima posición, observamos que al hacer esa multiplicación tengo que en efecto sigma sub doble i es un eigenvalor de sigma y e sub i, que es este, sería un eigenvector. Y concluimos que sigma sub doble i e sub i es el y-ésimo eigenvalor, una pareja de eigenvalor-eigenvector, ya que las combinaciones lineales S sub i transpuesta por X igual a X sub i, el conjunto principal de componentes es solamente el conjunto original para variables aleatorias no correlacionadas. Para una covarianza, una matriz de covarianza con el patrón anterior, nada se gana al extraer las componentes principales.
Desde otro punto de vista, si X se distribuye como una normal mu sigma, los contornos de las densidades constantes son elipsoides cuyos ejes ya están en las direcciones de máxima variación. En consecuencia, no se necesita rotar el sistema de coordenadas. La estandarización no altera sustancialmente esta situación para sigma. En los casos donde ρ es igual a I, la matriz identidad de P por P. Claramente, ρ por S de I es igual a 1 por S de I, por lo tanto, el eigenvalor 1 tiene una multiplicidad P y los S de I transpuestas de esta forma donde hay 1 en el iésimo componente serían los eigenvectores. En consecuencia, los componentes principales de ρ están determinados también por las variables originales de la zeta sub i. Además, en este caso de iguales eigenvalores, los elipsoides normales multivariados de densidades son esferas. No, esferoides, no sé si la palabra sería esferoides, es decir, esferas en mayores dimensiones, ¿verdad? Otra matriz de covarianzas de patrón que usualmente describe la correspondencia entre ciertas variables biológicas, tales como los tamaños de ciertos ser vivos, tienen la forma general sigma cuadrado, rho por sigma cuadrado, rho por sigma cuadrado, rho por sigma cuadrado, rho cuadrado, sigma por rho cuadrado. Parece que todos los elementos son de sigma por rho cuadrado, excepto los elementos de la diagonal que son rho cuadrado. Resultantes en la matriz de correlación que tenemos que todos los elementos son rho, excepto los elementos de la diagonal que son unos. Y también la matriz de covarianzas de las variables estandarizadas. Las matrices implican que las variables x y y están igualmente correlacionadas. No es difícil mostrar que los p eigenvalores de la matriz de correlación se pueden dividir entre dos grupos. Cuando ρ es positivo, el mayor es lambda 1, 1 más p menos 1 por ρ, con eigenvector asociado de esa forma. Los siguientes p menos 1 eigenvalores son lambda sub 2 igual a lambda sub 3, etcétera, hasta 1 menos ρ. Y una excogitación para sus eigenvectores son estos. Pero esto ya es después de haber hecho un trabajo algebraico quizá un poco extenso. La primera componente principal es proporcional a la suma de las p variables estandarizadas. Se podría considerar como un índice con igual peso. Estas componentes principales explican una proporción lambda 1 entre p, 1 más p menos 1 por ρ entre p, es decir, ρ más 1 menos p entre p, de la variación total de la población. Vemos que lambda 1 entre p es igual a ρ. Para ρ cerca a 1 o ρ bastante grande. Por ejemplo, si ρ es 0.80 y p es igual a 5, el primer componente principal explica el 84% de la variación total. Cuando ρ está cerca de 1, los últimos p menos 1 componentes colectivamente contribuyen muy poco a la varianza total y pueden usualmente ser obviados. En este caso especial, retener solamente los componentes principales y1, 1 entre raíz de p, y luego el vector 1, ¿verdad? Por x, es una medida del tamaño total, aún explica las mismas proporciones de la varianza total. Y las variables estandarizadas tienen una distribución normal multivariada con una matriz de covarianzas. Entonces, el elipsoide de densidad constante tienen una forma de cigarro con un eje mayor proporcional al primer componente principal, y sub 1, 1 entre raíz de p, vector de 1 por z. Esta componente principal es la proyección de z en la línea equiangular
1 transpuesta. El eje menor y los demás componentes principales ocurren esféricamente en direcciones simétricamente, perdón, quiero ver, direcciones perpendiculares esféricamente simétricas a el mayor de los ejes y el primer componente principal. Bien, ahí está la sección 8.2. Vamos a ver también la sección 8.3. Realmente fue un poco pesada esta sección 8.2, pero bueno, sí, hemos hecho 8.3 hoy, entonces el martes terminamos el capítulo 8. No sé si hay alguna pregunta o si estamos todo bien. Bueno, démosle. 8.3. Resumiendo, la variación muestral por componentes principales. Ahora tenemos un marco necesario para poder estudiar los problemas que eh, resumen la variación en n medidas sobre p variables con pocas combinaciones lineales escogidas de forma juiciosa. Supongamos que los datos X sub y representan n dibujos independientes, n selecciones independientes para una de las p poblaciones de p dimensiones con vector promedio mu y matriz de covarianza sigma. Esos datos nos dan el mismo vector de promedios X barra, la misma matriz de covarianza muestral S y la matriz de correlación muestral R. Nuestro objetivo en esta sección será construir combinaciones lineales no correlacionadas de las características medidas que cuentan para la mayoría de la variación en la muestra. Combinaciones no correlacionadas con varianzas mayores se podrían llamar componentes principales muestrales. Recordar que los n valores de cualquier combinación lineal A sub i transpuesta por X, que tienen esta forma, tienen un promedio muestral A1 transpuesta por X y varianza muestral A1 transpuesta por S por A1. También las parejas de valores A1 transpuesta XJ, A2 transpuesta XJ para dos combinaciones lineales tienen una covarianza A1 transpuesta S para 2. Seguimos en el capítulo 3, ¿verdad? Y aquí vemos lo mismo, básicamente, ¿verdad? Los componentes principales muestrales están definidos como aquellas combinaciones lineales que tienen una varianza muestral máxima. Cuando las cantidades de las poblaciones las restringimos a los vectores de coeficientes A sub i para satisfacer que sean unitarias, específicamente que la primera componente principal muestral es igual a las combinaciones lineales de A sub i transpuesta X sub J que maximizan la varianza muestral de A sub i transpuesta XJ sujeto a que sean unitarios. La segunda es lo mismo, excepto de que sea perpendicular a la primera. Y la yésima sigue lo mismo, excepto de que tiene que ser perpendicular, la combinación tiene que ser perpendicular a todas las combinaciones anteriores. Las primeras componentes, la primera componente principal que maximiza a su mono transpuesta por este A1 o de forma equivalente esta cantidad, por lo que vimos en el capítulo 2, el máximo es el mayor de los eigenvalores, la onda sub 1 sombrero, que se obtiene al escoger a sub 1 igual a eigenvector en sub 1 de S. Excogitaciones sucesivas de A sub 1 maximizan esa cantidad sujeto a que 0 es igual a sub i transpuesta S por E sub k sombrero igual a sub i
transpuesta por lambda sub k sombrero por S k sombrero, o a sub i perpendicular a E sub k sombrero. Así, las pruebas de los resultados 8.1 y 8.3 obtenemos los siguientes resultados que están relacionados a los componentes principales muestrales. Si S igual a S sub k es la matriz de covarianza muestral P sub P con eigenvalores, eigenvectores, lambda sub i sombrero, E sub i sombrero, y este componente principal está dado por Y sub i igual a E sub i transpuesta sombrero por X igual a esta expresión, donde los eigenvalores muestrales, calculados de la muestra, pues siguen el mismo patrón y X está en cualquier observación de las variables X sub i. También la varianza muestral de Y sub k sombrero es igual a lambda sub k sombrero, y la covarianza muestral de Y sub i sombrero y Y sub k sombrero es igual a 0 si I es distinto de k. Además, la varianza muestral total es la suma de los la sumatoria de los S sub WI, que sería la sumatoria de los eigenvalores de la muestra, de las muestras. Y la correlación la tendríamos en esta expresión. Debemos de notar de que las componentes principales muestrales por Y sub 1 sombrero, Y sub 2 sombrero, Y sub P sombrero, sin tomar en cuenta si se obtienen de S o de R. Las componentes están construidas de S y de R, no son los mismos en general, pero está claro del contexto cuál matriz se utiliza, y solo la notación Y sub i sombrero es conveniente, solo una notación. O sea, nosotros vamos a escoger si vamos a utilizar eh, para componentes principales la matriz de correlación muestral o covarianza muestral, ¿verdad? Por lo tanto, no es necesario decir, bueno, este ya subí sombrero, le voy a indicar ahí un sub S, o de que lo saqué de S, ¿verdad? O si lo saqué de R. También es conveniente etiquetar las componentes del vector de coeficientes SB sombrero y los componentes de la varianza lambda SB sombrero para ambas situaciones. Las observaciones X sujeta usualmente se centran al restar X barra. Esto no tendría ningún efecto en una matriz de covarianza muestral S y nos daría la y-ésima componente principal Y sub i sombrero igual a E sub i sombrero transpuesta por X menos X barra para cualquier vector X de observación. Si consideramos los valores del y-ésimo componente Y sub i j sombrero igual a E sub i transpuesta sombrero por X sub j menos X barra, generados al sustituir cada una de las observaciones X sub j por un X arbitrario, entonces tendríamos que Y sub i sombrero barra al final sería igual a 0. Es decir, el promedio muestral de cada componente principal es 0. Las varianzas muestrales aún están dadas por los lambda sub i sombreros de 820. Ok, vemos aquí entonces un ejemplo resumiendo la variación muestral con dos componentes principales muestrales. Un censo que nos da información por trazo. Parece que los trazos serían cada uno de estos en 5 variables socioeconómicas para el área de Madison, Wisconsin. Los datos de 61 trazos están listados en la tabla 8.5 de los ejercicios al final de este capítulo. Esos datos producen las siguientes estadísticas, resumen. Pues total de la población en miles, eh, grado profesional, porcentaje, ¿verdad? Que están empleados, y para aquellos que tienen más de 16 años, si está empleado en el gobierno, y la mediana
del valor de las casas, ¿verdad? A una escala de 100.000. Es decir, de que si da 1,64, el valor de la casa es 164.000. Y aquí está la matriz de covarianza muestral. Puede la variación muestral resumirse por una o dos componentes. Entonces aquí parece que ya hubo un proceso de estandarización. Pues tenemos lo siguiente, ¿verdad? Variación, proyección de la población total, empleo en gobierno, si está empleado, empleo en gobierno y mediana de los valores de las casas. Tenemos aquí los eigenvectores, la varianza y el porcentaje acumulado de la varianza total. Notamos que con dos componentes principales explicamos casi el 93% de la variación. Básicamente, con dos componentes principales es lo que se necesita. La primera solamente explica 67,7% de la varianza total. Y con las primeras dos, casi el 93%. Entonces, la variación muestral se resume muy bien por las primeras dos componentes principales y una reducción en los datos de 61 observaciones a 5 observaciones a 71 observaciones en dos principales componentes es razonable. Dado los coeficientes de los componentes anteriores, la primera componente principal aparece que esencialmente es una diferencia ponderada entre el porcentaje de los empleados de gobierno y el porcentaje de los empleados en total. La segunda componente principal aparece que es una combinación de la suma de los dos. Hemos dicho en nuestra discusión de la población de los componentes, de las componentes las poblacionales, que los coeficientes de los componentes SBK, sombrero y las correlaciones deberían ser examinadas para interpretar las componentes principales. Las correlaciones nos permiten para diferencias en las varianzas de las variables originales, pero solo las medidas de importancia de una X individual sin relacionar a las otras X, haciéndolo las componentes. Notamos en el ejemplo 8.3, sin embargo, de que los coeficientes de correlación mostrados en las tablas confirman la interpretación y que se da en las componentes principales. Bien, entonces vemos ahora las componentes principales, el número de componentes principales a escoger. Solo denme un minuto, ya regreso.
Ok, bueno, está un poco cansado la, pues, la cantidad de material que ver hoy, pero bueno, ya tomamos algo para refrescarnos. Ahora, una de las preguntas más importantes es cómo escoger el número de componentes principales. Siempre está la pregunta de cuántas componentes principales mantener. No hay una respuesta definitiva a esa pregunta. Algunas cosas a considerar incluyen el monto de eh, muestra total explicada, los tamaños relativos de los eigenvalores, las varianzas muestrables de los componentes y las interpretaciones de las materias que lo componen. Además, vamos a discutir más tarde, los componentes asociados con eigenvalor cerca de cero y por lo tanto que se piensa que no son importantes podrían indicar alguna dependencia lineal no sospechada en los datos. Entonces aquí nosotros vemos el script plot, el diagrama de Pedregal. Realmente no hay una mejor. El año pasado había hallado un mejor nombre. Pero la cuestión que un script es básicamente cuando nosotros tenemos una, una formación de sedimentos de esa forma, ¿no? En el cual hay una hojada bien con una pendiente muy pronunciada y luego pues hay como un doblaje. Entonces eso es lo que es un script. Y un script plot, lo que se ve, ¿verdad? Al graficar los eigenvalores, también se ve una caída muy fuerte, ¿verdad? En cierto momento se ve que se estabiliza, ¿verdad? Hay que hallar como este codo, por decirlo así, o este lugar donde ya la caída no es tan sustancial. Y por ahí es una eh, de los puntos en los cuales se puede sugerir dejar el número de eigenvalores a escoger. Una ayuda visual para determinar un número apropiado de componentes principales es un script plot. Realmente me gustaría saber bien cómo se llama en español esto. Vamos a ver. Vamos a ver Peña. Realmente no se me ocurrió hacer esto ayer. View, bookmarks. No hay bookmarks acá. Bien, vamos a ver. Y aquí aparece. Y es posible que no aparezca. Probablemente hice lo mismo el año pasado. No aparece. Qué raro que no aparezca. Yo lo veo como muy importante, como para no aparecer. No aparece. Selección del número de componentes.
Realizar un gráfico de lambda sub i frente a i. No tienen nombre. La idea es buscar un código de gráfico. Representación gráfica. Proyección de las observaciones. Bueno, es lo que les digo, ¿verdad? Por eso es que sí, muchas veces, lastimosamente, sí, tengo que decir eso, de que son mejores. Usualmente en academia, ¿verdad? Los libros en inglés son mejores. Entonces, no hay un nombre para esto en español. Vamos a ver. Y seguramente no hay tampoco del script si yo busco lenguajes, no está español, sí, está, está seguro que había hecho esta búsqueda. Vamos a ver. Por lo tanto, creo que lo mejor es llamarle scriptplot en vez de diagrama de Pedregal, no sé, suena un poco raro. Bien, esa misma dificultad obtuve el año pasado. Dos eigenvalores se ordenan de mayor a menor. Entonces, el primer eigenvalor es mayor que 3 aquí, el segundo cerca de 1.3 por ahí, el tercero ahí por 0.5, el 4 ahí por 0.2, imagino yo, y así, ¿verdad? Viéndolo ahí a ojo. Para determinar el número apropiado, bueno, aquí dice, un scriptplot es un gráfico de lambda sub i sombrero versus i. La magnitud de un eigenvalor versus su número. Para determinar el número apropiado de componentes, vemos a el codo o el doblaje, donde está el doblaje, ¿verdad? Por acá, por ejemplo, aquí está el doblaje, el codo. Podría ser este un buen número. Esta es como una sugerencia, ¿verdad? 3. El número de componentes toma, que es el punto en el cual los eigenvalores que hacen falta son relativamente pequeños y del mismo tamaño. En la figura 8.2 nos muestra un scriptplot para situaciones con 6 componentes principales. Un codo ocurre en la gráfica alrededor de igual a 3, es decir, los eigenvalores después de lambda 2 sombreros son relativamente pequeños son relativamente pequeños y alrededor del mismo tamaño. Realmente que quizás no alrededor del mismo tamaño, pero alrededor del mismo tamaño en el sentido que todos son enanos. Entonces, como decir, vaya, aquí están dos altos y aquí están los enanos. Entonces, a partir de 3 tenemos los enanos. Entonces, solamente vemos los primeros dos componentes principales. La figura anterior nos muestra un scriptplot para una situación con 6 componentes principales. Por aquí vamos. En ese caso parece de que sin ninguna otra evidencia, solamente 2 o quizá 3 eh, componentes principales muestrales efectivamente eh, resumen la varianza muestral total. Y aquí damos un ejemplo. Resumir la variación muestral con componentes principales muestrales. En un estudio del tamaño y la forma de las relaciones para los tortugas pintadas, Polycure, que sería como ese tipo, y Mosiman, que sería estos. Los busqué la traducción y obtuve la misma palabra, o casi la misma palabra. Medidas
en la longitud del caparazón, eh, la anchura y la altura. Los datos se reproducen en el siguiente ejercicio y en la siguiente tabla. Sugieren un análisis en términos de logaritmos. Generalmente se sugieren una transformación logarítmica en estudios de tamaño y de forma. Desarrollar un análisis de componentes principales. Entonces, esas dos son las especies de tortugas que estamos analizando. Los logaritmos naturales de las dimensiones de las 24 tortugas machas tienen un promedio muestral que es este, y matriz de covarianza que está acá. Análisis de componentes principales nos dan el siguiente resumen. Bueno, al final lo que vemos aquí más es de que una componente principal nos da una explicación del 96% de la variación de los datos. El script plot es bastante marcado. Entonces, esos dos casi no nos dan información y primero nos da mucha. Ok, ese script plot nos dice, bueno, el codo está aquí en 2, ¿verdad? Está claro que uno es bastante dominante, solamente uno, ¿verdad? El primer componente principal explica 96% de la variación total y tiene una interpretación eh, en, en- en el tema. Entonces aquí tenemos eh, haciendo ahí ¿cómo se llama? Pues la componente principal, aquí cosa, ¿verdad? En el primer componente principal se podría ver como logaritmo natural del volumen de una caja con dimensiones ajustadas. Por ejemplo, eh, la altura ajustada es la altura elevado a la punto 523, el cual cuenta en algún sentido como una forma redondeada del caparazón. Entonces, que si yo tengo, básicamente que esas proporciones se mantienen, ¿verdad? Bien, entonces pasamos a la fase final de este capítulo. Quizá están un poco cansados, yo también, pero ya casi nos quedan unas 5 páginas más. Las componentes principales muestrales tienen varias interpretaciones. Primero, suponer que la distribución subyacente de X es casi normal mu sigma. Entonces, los componentes principales muestrales, Y sub i, tienen realizaciones de las poblaciones en componentes principales, Y sub i, que tienen una distribución normal 0 lambda. La matriz diagonal lambda tiene entradas lambda sub i y los lambda sub i son las parejas eigenvalor-eigenvector de sigma. También de los valores muestrales x sub j se puede aproximar mu por x barra y sigma por s. Si S es definida positiva, los contornos que consisten de todos los vectores p por 1, x, satisfacen esta ecuación. Estima un contorno de densidad constante, x menos mu transpuesta, sigma inversa, x por menos mu igual a c cuadrado de la densidad normal subyacente. Los contornos aproximados se pueden dibujar de un gráfico de dispersión para indicar distribuciones normales que nos generan los datos. La suposición de normalidad es útil para los procedimientos de inferencia que se discuten en la sección 8.5, pero no se requieren para desarrollar las propiedades de las componentes principales resumidas. Incluso cuando la suposición de normalidad se sospecha en el diagrama de dispersión,
nosotros podríamos salirnos un poco del patrón elíptico. Nosotros aún podríamos extraer los eigenvalores de S y obtener las componentes principales muestrales. Geométricamente, los datos podrían ser graficados como n puntos en un espacio P. Los datos entonces pueden ser expresados en nuevas coordenadas, los cuales coinciden con los ejes de contorno. Ahora, estos definen un hiperelipsoide que está centrado en X barra y cuyos ejes están dados por los eigenvalores de S inversa o equivalentemente de S. S reemplaza a sigma. Las longitudes de estos hiperelipsoides de esos ejes son proporcionales a raíz cuadrada de lambda i sombrero, donde ellos son los eigenvalores de S. Ya que S y sombrero tienen longitudes unitarias, los valores absolutos de las componentes principales y décimas tienen la longitud de las proyecciones de los vectores x menos x barra en la unidad de vector x y barra sombrero. Así, las componentes principales muestrales están alrededor de los ejes del hiperelipsoide y son valores absolutos sus longitudes de las proyecciones de x menos x barra en la dirección de los ejes S y sombrero. Consecuentemente, los componentes principales muestrales se pueden ver como el resultado de trasladar el origen a la coordenada original de x barra y de ahí rotar las coordenadas, los ejes de las coordenadas hasta que ellos pasen por las dispersiones de las direcciones de máxima varianza. La interpretación geométrica de estos componentes principales muestrales se ilustran en la figura 8.4 para P igual a 2. La figura 8.4a muestra un elipsoide de distancia constante. Entonces aquí un círculo, ¿verdad? Y este es un elipsoide centrado en X barra con lambda 1 sombrero mayor que lambda 2 sombrero. Las componentes principales muestrales están bien determinadas. Ellos están alrededor de los ejes de la elipse con direcciones perpendiculares de máxima varianza muestral. 8.4b nos muestra distancias de una elipse constante centrada en X barra con lambda 1 sombrero igual a lambda sub 2 sombrero. Si tenemos esta igualdad, los ejes de la elipse se vuelve un círculo de distancia constante, no están determinadas de forma única y pueden estar en cualquiera de dos direcciones perpendiculares, incluyendo las direcciones de las coordenadas originales de los ejes. Entonces aquí el problema es que los ejes los puedo rotar y todavía son válidos. Aquí no. La dispersión mayor me indica a dónde está, por ejemplo, el primer eigenvalor. Y aquí simplemente no puedo hacer eso. Puedo rotar Y1 y Y2, siempre ellos perpendiculares y es válido. Similarmente, las componentes principales muestrales pueden estar en cualesquiera direcciones, dos direcciones perpendiculares, incluyendo aquellos de las coordenadas originales. Cuando los contornos de distancia constante son casi circulares o equivalentemente cuando los eigenvalores de S son casi iguales, las variaciones muestrales son homogéneas en todas las direcciones. Eso no es posible. Entonces no es posible representar los datos bien en menos que P dimensiones. Entonces eso es lo interesante, que si esto sucede, entonces componentes principales no es muy útil. En los últimos pocos eigenvalores lambda sub i sombrero son suficientemente pequeños, solo que las variaciones en las correspondientes sub i sombrero direcciones son
nulas, las últimas componentes principales muestrales, las últimas pocas, usualmente se ignoran y los datos se pueden adecuadamente aproximar por sus representaciones en el espacio de componentes retenidos. Finalmente, el suplemento 8a nos da más resultados relacionados al rol de las componentes principales muestrales cuando directamente se aproximan a los datos centrados en promedios XJ menos X bar. De nuevo tenemos aquí el tema de la estandarización de los componentes principales muestrales. Entonces, una vez más, aquí nos dicen que no son invariantes con respecto a los cambios en escala, igual que como vimos anteriormente, ¿verdad? Obtenemos la estandarización, CT sub J al multiplicar por D a la menos un medio por XJ menos X barra. Estas serían ya las observaciones estandarizadas y la matriz de covarianzas. Las componentes principales muestrales de las observaciones estandarizadas están dadas por la expresión que hemos visto antes con la matriz R en vez de S. Ya que las observaciones ya están centradas por construcción, no hay necesidad de escribir las componentes en la forma de 821. Y aquí tenemos el resumen de esos resultados. Los Z-I son observaciones estandarizadas con una matriz de covarianza R. El iésimo componente principal muestral es este, donde ya sabemos que esa es una pareja de eigenvalor de eigenvalor. Varianza muestral y covarianza muestral, ya tenemos esos resultados, ¿no? Y la varianza muestral estandarizada total es P, la traza de R, y las correlaciones. Utilizando el resultado anterior, vemos que las proporciones de la varianza total muestral explicada por el iésimo componente principal es lambda sub i sombrero entre P, que es la proporción de la variación muestral debida, estandarizada debido al iésimo componente principal muestral. Una regla de dedo gordo sugiere que retener solamente aquellos componentes cuyas varianzas lambda sub i sombreros son mayores que la unidad o equivalentemente solo aquellos componentes los cuales individualmente explican al menos una proporción 1 entre p de la varianza total. Esta regla no tiene un apoyo teórico fuerte, sin embargo, tampoco debería ser aplicada de una forma ciega. Como lo hemos mencionado, un script plot también es útil para seleccionar el número apropiado de componentes. Bien, yo creo que este ya debe ser el último ejemplo. Bueno, son dos ejemplos más. Vamos a terminar estos dos ejemplos para terminar la sección. Componentes principales muestrales de datos estandarizados. Las ganancias, las tasas de ganancias de 5 acciones, JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, Royal Dutch Shell y ExxonMobil. Bueno, esos tres son bancos. Y los últimos dos son como petroleras, listados en el New York Stock Exchange, es decir, en el NYSE, ¿verdad? Fueron determinados para el periodo de enero de 2004 a diciembre de 2005. Las tasas semanales de ganancias o pérdidas, ¿verdad? Los retornos son definidos como precios al cierre de la semana actual, menos el precio de cierre de la semana previa, entre el precio de cierre de la semana previa. Usualmente las bolsas abren como, quiero ver, a las 9 y cierran a las 2:30. Claro que la gente que trabaja diariamente en eso tiene que hacer
bastante trabajo antes y después, ¿verdad? Por eso es de que tienen esos horarios. Eh, pero se está extendiendo eh, esta práctica de tal forma que muchas acciones permiten ser compradas a cualquier hora del día. Si nos vamos a cripto, eso ya está por defecto. A cualquier hora del día se puede comprar o vender. Pero en estas acciones, algunas tienen esas restricciones de que solo de 9 a 2 y media o 3 y media de la hora de Nueva York, ¿verdad? Aquí podrían ser de las 8 a las 2 y media, por ejemplo. Hay que hacer ahí el cambio de horario, ¿no? Pero si ustedes están en alguno de esas plataformas, ¿verdad? Como Interactive Brokers, hay que tomarlo en cuenta. Las observaciones en 103 semanas sucesivas aparecen estar distribuidas independientemente, pero las tasas de retorno entre estas acciones están correlacionadas porque uno espera que las acciones tienden a moverse conjuntamente en respuesta a condiciones económicas generales. Eso es cierto. Realmente muchas veces eh, las industrias se mueven pues de forma correlacionada, suben en conjunto o bajan en conjunto, ¿verdad? Tecnología, por ejemplo, que puede estar Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia, etcétera, pueden subir o bajar, usualmente suben o bajan correlacionadamente. Sea X1 a X5, las observaciones semanales de las tasas de retorno para JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, Royal Dutch Shell y ExxonMobil respectivamente. Entonces, los promedios los tenemos acá. Y aquí la matriz de correlación. Y aquí la estandarización. Hacemos componentes principales, ¿verdad? Utilizando las variables estandarizadas, obtenemos que las primeras dos componentes principales muestrales son esas de acá, que cuentan con un 77% de la dispersión. Dice que aquí hay una interpretación interesante. La primera componente principal básicamente es igual a la suma ponderada o índice de las primeras 5 acciones. Esa componente podría llamársela componente de la bolsa de valores general o simplemente una componente de mercado. La segunda componente es un contraste entre las acciones de los bancos. Aquí están los primeros tres, ¿verdad? JP Morgan, Citibank, Wells Fargo. Y las acciones de esas petroleras, Shell y ExxonMobil, podría llamarse una componente de industria. Esto está bien interesante porque realmente el primero nos da como un índice y el segundo la diferencia entre industrias. Así vemos de que la mayoría de la variación en estas acciones, de estos retornos de acciones, se debe a la actividad de mercado eh, y la industria no y actividad no correlacionada en la industria. Esta interpretación de los precios de las acciones también se sugiere en este texto. Los componentes que quedan no son fáciles de interpretar y colectivamente representan variaciones que probablemente son específicos para cada acción. En cualquier evento no explican mucho del total de la varianza muestral. Entonces aquí tuvimos un par de explicaciones interesantes. Uf, ya casi se me va el tiempo, pero solamente vamos a terminar esta página y ya. Me voy a pasar un par de minutos, pero bueno, con esto terminamos la sección. Componentes de una estructura especial con una matriz de correlación. Eh, los geneticistas usualmente están interesados en ver características de
la de herencias que se pueden medir varias veces durante el tiempo de vida de un animal. El peso del cuerpo en gramos para n igual a 150 ratones del sexo femenino fueron obtenidos inmediatamente después de el nacimiento de las primeras 4 tandas. El vector promedio muestral y la correlación de matriz respectivamente son estas. Hallamos esos eigenvalores, notamos que los primeros eigenvalores son casi iguales a 1 más p menos 1 por r barra. O sea, precisamente cuando nos subimos aquella matriz con, de correlaciones con estructuras especiales, ¿verdad? Entonces la primera eigenvalor da que es aproximadamente 3.056, donde R barra es el promedio aritmético de los elementos que no están en la diagonal de R. Los elementos restantes son pequeños y alrededor son iguales, casi iguales. Sin embargo, lambda 4 sombrero es un poco más pequeño que lambda sub 2 sombrero y lambda sub 3 sombrero. Así, hay algo de evidencia que la población correspondiente de la matriz de correlación Ross se podría tener una correlación igual. Esta noción se explica, se, se, se analiza más adelante en el ejemplo 8.9. La primera componente principal, Y sub 1, es esta y toma en cuenta el 76% de la variación total, a pesar de que los pesos después del nacimiento promedio incrementa en el tiempo, la variación de los pesos es bastante bien explicada por la primera componente principal con casi coeficientes iguales. ¿Ok? El comentario final. Eh, eh, usualmente un valor pequeño que no es usual para el último eigenvalor para cualquiera de los de la covarianza muestral o la matriz de correlación nos puede indicar una dependencia lineal que no hemos notado en el conjunto de datos. Si esto ocurre, una o más de las variables es redundante y debería ser borrada. Considerando la situación donde x1, x2 y x3 son notas de exámenes y el total x4, la suma x1, x2 más x2 más x3, entonces a pesar de que la combinación lineal es transpuesta por x, pues la suma x1, x2 más x3 menos x4 siempre es 0. El error de redondeo en los cálculos de los eigenvalores nos podrían llevar a un valor distinto de 0. Si la expresión que relaciona x4 a las otras fue inicialmente sobrevista, el menor de los parejas de eigenvalor e eigenvector nos debería dar una clave a su existencia. Entonces, a pesar de que los eigenvalores grandes y los eigenvectores correspondientes son importantes en análisis de componentes principales, los eigenvalores muy cercanos a cero no deberían ser ignorados rutinariamente. Los eigenvectores asociados con estos últimos eigenvalores podrían indicar dependencias lineales en los datos, en los conjuntos de datos que podrían causar problemas de interpretación y de cálculo en análisis subsecuentes. Y por eso es que hay que eliminarlos. Bueno, pues esto es lo del día de hoy. Van a disculpar que me tomé unos minutos más, pero básicamente eso era para completar la sección. No sé si hay alguna pregunta o lo dejamos hasta acá. De mi parte, ninguna, licenciada. Bueno, nos quedamos hasta acá entonces. Les agradezco su asistencia. Mañana habrá algún video para ver asincrónicamente y luego nos veríamos en la siguiente clase que sería el martes a las 10:30. Buen provecho y feliz tarde. Gracias, feliz tarde.